Hola, buenos días. ¿Qué más? Bueno, buenos días para quienes están en vivo, porque aquí en Costa Rica son las 10 de la mañana, en Colombia las 11 de la mañana, así que todavía buenos días. El tema de hoy, ¿qué caracteriza el comportamiento humano? Bueno, quienes estén en esta emisión y quienes nos escuchen por diferido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, van a aprender algo súper valioso. ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene a favor cada estilo y cómo sacarles el mayor provecho, tanto para ti como para las personas que tienes a cargo, sea tu familia, sea colaboradores, quien sea, el mayor aprovechamiento de esas fortalezas es un éxito, pero muy importante saber cuáles son esas fortalezas de cada estilo de personalidad. Asimismo vas a entender los obstáculos y las limitaciones que cada estilo también conlleva. Así que, bueno, José, te saludo, ¿cómo estás? Saludemos a nuestra audiencia. Hola Juliana, muy buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Juliana, pues ya está la tercera emisión, ¿sí? Gracias a Dios ya vamos por la tercera. Y para las personas que se están conectando hoy, que estén nuevas, los que ya nos han seguido, pues recordarles un poquito lo que hemos visto, ¿sí? En la primera sección, por decirlo así, vimos qué eran los patrones, ¿sí? Qué eran los patrones y vimos algo de la historia, ¿sí? Fue una charla súper interesante. Después en la segunda sección ya vimos lo que formaba nuestra personalidad, que eran tres componentes, la parte genética, los roles o los modelos y el entorno. Y adicionalmente vimos que había unas personas que eran introvertidas, otras que eran extrovertidas, otras que son orientadas a las personas y otras que son orientadas hacia las tareas. Y que eso era lo que formaba nuestro modelo DIX, ¿cierto? Sí. Listo, Juliana. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, precisamente eso que acabas de mencionar, que fue el tema anterior, que fue con el que cerramos la emisión anterior, un tema súper interesante que era donde ubicábamos precisamente a las personas con si es extrovertido, introvertido, si es enfocado en las tareas o si era enfocado en las personas, y eso ya nos decía mucho de lo que cada persona pues más o menos nos estaba mostrando. Si era del D, que como ven las letricas rojas, tiene de extrovertido y de una persona enfocada en las tareas. El I, que es el amarillo, tiene extrovertido y enfocado en las personas. Luego el S tiene letricas verdes tanto de una persona reservada como de una persona también enfocada en las personas, en las relaciones. Y luego tenemos el C, que es las letricas azules, que nos daba una indicación de que era una persona reservada, pero enfocada en las tareas. Entonces, este era ese cuadro, esa estructura sencilla, que si nos la grabamos acá, que fue la invitación que les hicimos a nuestra audiencia de que se grabaran esta estructura, ya con eso, pues entonces había mucho que nos estaba diciendo la persona, y ya entonces entendíamos si al frente teníamos un D, una I, una S o una C, ¿cierto? De estilos de personalidad. Entonces, José, eso fue lo que sí, lo que acabaste Sí. de comentarnos, y bueno, yo ahí quería como hacer un resumen pequeñito de esta estructura, que es que nosotros estamos como muy enfocados y con esta misión de que las personas se graben estas estructuras o estas pequeñas bases, porque el tema es muy extenso, pero con pequeñas cositas que nos vayamos metiendo en la mente, entonces vamos a ir entendiendo cada vez un poquito más sobre este tema y vamos entonces a saber a identificar esas personas que tenemos siempre al frente, sea la familia, compañeros de trabajo, clientes, jefes, colaboradores, amigos, pero también muy importante conocernos nosotros. Entonces, bueno, quería pues como agregar eso, José. Juliana, Eh, mira, súper Cuéntame. importante lo que acabas de decir, que es la repetición, ¿sí? Y cuando yo estoy en los entrenamientos, uno le dice a las personas y le dice, y le dice, y le dice, ¿para qué? Para que esa información se les vaya quedando. Entonces, importantísimo lo que acabas de decir, la repetición es uno de los métodos para que las personas interioricen la información, ¿ok? Entonces, de verdad, felicitaciones por hacerlo, porque eso verdaderamente
es un método de aprendizaje. ¿Listo? Claro, no, pero aquí estamos los dos. Yo también te quiero felicitar, te quiero igualmente agradecer porque estamos acá juntos en esta misión. Que yo quería tal vez sacar ahí unos segundos para mencionarlo porque alguien me preguntó esta semana sobre por qué lo estamos haciendo de esta manera, digamos por esta plataforma, bueno, por varias, pero en este caso pues quisimos agregar, además de Instagram, de Facebook, que es donde estamos también saliendo en vivo, en Instagram por la cuenta de @Global Minds, en Facebook y en YouTube ya por la de Global Minds, por la de José Peña, que es mi compañero, y por las mías. Pero ¿por qué agregamos esta plataforma de YouTube? Porque precisamente José y yo estamos montados en esta misión de llevar este mensaje a todas las personas que sea posible, porque en realidad esto es una información que gracias a Dios, a nosotros, a nuestra vida, pues llegó y nosotros estamos de acuerdo, llegamos a un acuerdo, coincidimos en que esta información pues había que llevársela a la mayor parte de personas posible y esta plataforma pues de YouTube ya sabemos que es una plataforma súper amigable, es una plataforma que la puede manejar personas de cualquier edad, hablando pues más que todo de personas adultas que son las más interesadas en este tema, y es una manera muy sencilla de que inclusive personas que tal vez no son así tan metidas en redes sociales o que no les gusta o que sencillamente no lo hacen, pues YouTube es una plataforma muy amigable y por eso es que estamos en esta misión y por eso lo quería mencionar, José, porque en verdad también te lo quiero agradecer porque los dos estamos con este propósito y yo sé que no importa cuántas personas sean, pero yo sé que nosotros estamos llevando un mensaje que le va a ayudar a muchas personas. Primero que todo, el mensaje principal es la paz interior, porque yo por lo menos yo comencé a sentir mucha paz en cuanto me empecé a conocer, porque entonces empecé a tener esa empatía también conmigo, empecé a comprender muchas cosas mías y a la vez comencé también a entender a las personas de mis diferentes entornos y en realidad, José, a mí eso me ha traído unos beneficios pues tremendos y por eso fue que vos y yo llegamos a este acuerdo de llevar este mensaje, esta información a cuantas más personas podamos. ¿Qué te parece? ¿Estás de No, acuerdo? Eliana, de acuerdo. Y lo primero que dice nuestro mentor John Maxwell, y acá que tenemos el reporte, él dice que para crecer debes comprenderte, conocerte a ti mismo. Entonces ese es el primer paso, Liana. Yo creería que vamos por buen camino. ¿Listo? Entonces, Listo, José. cuéntanos lo que tenemos para hoy, por favor. Bueno, genial. Entonces ya habiendo visto esta primera imagen donde hicimos como ese resumen rapidísimo de esta estructura, entonces precisamente vamos a pasar a lo que es el tema de hoy, que es hablar de lo que caracteriza a cada estilo de personalidad y que son características, son fortalezas y muchas personas le llaman obstáculos, limitaciones, debilidades, áreas de mejora. O sea, esa palabra mucha gente le pone pues diferentes nombres a ese concepto, pero realmente es también algo que tiene cada estilo de personalidad. Entonces hoy vamos a hablar de lo bonito y de lo no tan bonito, pero que tenemos. O sea, cada estilo de personalidad lo tiene. Y esos son indicadores precisamente de la personalidad y por qué tenemos esta imagen de que un piloto y un copiloto en un auto. Bueno, el piloto y el copiloto se intercambian y se complementan en este caso de las personalidades, aunque en un carro de verdad también, porque muchas veces el copiloto le dice a la persona por acá, mira esto, cuidado con aquello, o le dice, venga, descanse, ahora voy a manejar yo un buen rato. Así que pues lo mismo sucede con esto de las personalidades. El piloto y el copiloto se intercambian y se complementan. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las personalidades? Que precisamente, como vimos el cuadrito anterior, no todas las veces vamos a tener una letra, o sea, ya nos identificamos con la estructura, ¿cierto? La I, la D, voy a devolverme una diapositiva para volverlos a conectar con el tema. La D, la I, la S y la C, ¿cierto? Ahí dice lo que es de cada estilo. Pero ¿qué pasa?
O sea, no es que tengamos una sola letra, o sea, un piloto, no. Podemos tener un piloto, un copiloto, incluso los otros dos pueden ir atrás, como pasajeros o como asistentes que en algún momento también pueden venir a colaborar con el control de ese vehículo, que en este caso es la personalidad. Así que es importante saber que no es una letra la que va a identificar a una persona, no. Puede ser un complemento de varias en diferente intensidad y muy importante, como lo dijimos en las dos emisiones anteriores, dependiendo del entorno, ¿cierto? Porque podemos tener una muy intensa en el trabajo, pero resulta que ya en la casa cambiamos un poco, ¿cierto? Como que bajamos esa intensidad de esa letra, de ese estilo de personalidad que prevalece fuera de casa o en el trabajo si trabajamos en casa, pero que cuando ya estamos en un rol de familia o en un rol social, entonces ya esa no es la que está arriba intensa, sino que es otra. Entonces, comprendido esto, esta es como la imagen del auto donde queríamos como comentarles eso de por qué un piloto, un copiloto e incluso en la parte de atrás van los otros dos por si en algún momento se necesita que ellos tomen el control de la situación. ¿Qué te parece, José, lo que acabamos de conversar o lo que yo mencioné? Mira que es súper. Y ahorita recordando algo, coloca el carrito un momentico, porfa. Claro. Mira que un día íbamos con unos compañeros y entonces iba manejando un D. Y al lado iba un I, que era el que le estaba colocando conversa al D. Atrás estaba yo, que soy un S, y al otro lado estaba el C. Entonces, ese día empezamos a compartir esta información y es muy curioso y es verdad lo que tú dices, ¿sí? Entonces, que tenemos los 4 estilos y ahora colócame la otra diapositiva, por favor. Claro que sí. Que tenemos los 4 estilos, sin embargo, no los podemos etiquetar, ¿sí? Porque muchas veces cometemos el error cuando no hacemos un estudio detallado, ¿sí? Cuando no hacemos un estudio detallado, sino que lo hacemos a vista, entonces decimos, no, es que él es D, y solamente lo marcan como D, o él es I, o él es S, o él es C, ¿sí? Entonces, no podemos tenerlo como en esa cajita cerrada y etiquetarlo solamente de que es ese estilo. Recuerden que tenemos de los 4 estilos, sin embargo, cada estilo tiene una intensidad diferente. Dependiendo cómo esté la intensidad, también va a marcar ese estilo. Y lo otro que tú dices, Juliana, que lo he recalcado mucho, es el entorno, ¿sí? Entonces, también hay que saber en qué entorno está. Si está en el entorno laboral, está en el entorno familiar, ¿sí? Si está bajo presión, si está colocándose la máscara. Entonces, súper importante es mirar la perspectiva, y yo creo que esto es uno de los puntos claves, la perspectiva de cada persona, ¿sí? O sea, estar mirándolo en qué entorno está y por qué se está comportando así, ¿sí? Entonces, primera recomendación, no encasillar a las personas, no decir, no, es que él es solo ese o él es solo de, no, no, no. Todos tenemos de todos los entornos, de todos los estilos, ¿sí? Dependiendo del entorno. ¿Tú qué opinas? No, me parece, estoy de acuerdo, porque precisamente eso es lo que también queremos que se les quede en la mente a nuestra audiencia. Y antes de continuar, que lo que queremos que se les quede en la mente, vamos precisamente pues a invitarlos, a invitarlas a que nos digan de dónde nos están escuchando, de dónde se conectan, a que nos manden un saludito, a que nos digan hasta ahorita qué les ha parecido en estos 15 minutos lo que hemos estado compartiendo, si ha sido algo importante para ustedes, si están descubriendo algo nuevo, bueno, o simplemente que nos manden un saludito y nos digan de dónde se conectan, eso es importante para nosotros. Y bueno, y si tienen alguna duda, por supuesto también. Entonces, esto que te estaba comentando de que también es otro punto, o sea, nosotros queremos, aquí hay mucha información, pero con grabarse ciertas cositas ya es mucho lo que uno va entendiendo y lo que uno puede ir aplicando pues a su día a día, ¿cierto? Que esa es la idea, que todos mejoremos la comunicación y las relaciones en todos nuestros entornos, porque eso es calidad de vida. Entonces, esto otro que pretendemos y que queremos que se grabe en nuestra audiencia es eso, que una persona está en ese momento mostrándonos
en el entorno, muy importante, en el entorno que nos encontremos con esa persona, nos está mostrando en ese momento una letra, ¿cierto? Unas características, ya vamos a ver de qué se trata cada una, pero bien podemos pensar, esto que dice José, que esa persona no necesariamente siempre va a hacer eso, sino que en ese momento eso es lo que me está mostrando. Entonces, si ya entendemos eso, en ese momento, ¿qué hacemos? Le tratamos a esa persona con ese estilo que nos está mostrando. Entonces, eso es lo interesante que queremos que se graben como un segundo punto, aparte de la estructura. Y bueno, y ya vamos a ir viendo en el transcurso de esta emisión y en las próximas cómo precisamente hay que comunicarse con cada estilo de personalidad, ¿cierto? Cómo es que cada estilo de personalidad o el que tiene en ese momento intenso es cuál es el lenguaje, la comunicación apropiada con ese estilo y con el que nosotros también en ese momento tenemos. Porque así como la otra persona nos está mostrando un estilo en ese entorno, así mismo nosotros también en ese momento tenemos uno alto, o sea, uno intenso arriba. Entonces es como ese cruce, como esa combinación y esa estrategia de comunicación. Bueno, entonces eso también pues quería como decir a nuestra audiencia que es como algo que también que se grabe, ¿cierto? La Súper, letra, el súper. estilo es en el entorno y en las circunstancias también que estamos dentro de ese entorno, porque igual en el trabajo tenemos momentos tranquilos, pero hay momentos de presión. Entonces, en un momento tranquilo, la persona está de pronto con un estilo ahí trabajando donde más cómodo está, digamos, pero entra un momento agitado, un momento de presión, o hay una contingencia en el trabajo, entonces ahí es donde esa persona de repente saca algo que uno dice, uy, yo no me imaginé pues, que era así, ¿cierto? Sí. Entonces también eso es importante, el entorno, pero con las circunstancias. Por acá nos saluda desde Palmira, Colombia, Wilman Cuellar, y nos dice gracias por esta interesante información. Bueno, gracias por estar conectado, Wilman, es con mucho gusto. Bueno, también tenemos otro saludo por acá. ¿Lo quieres leer, José? Laura Gómez, buenos días, gracias por el excelente tema. Y se me fue la imagen. Ah, bueno, está muy interesante, muchas gracias por compartir. Con mucho gusto, Laura, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estamos para resolverla. ¿Listo? Listo, bueno. Ahora vamos a continuar porque ya ahora sí, como dicen por ahí, la imagen, por favor, no me sube. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a empezar ya a hablar de la primera letra o el primer estilo, ¿cierto? Siempre la D van a ver que nosotros la mostramos con el color rojo también, muy importante para que se vayan grabando ese color que es el que identifica a este estilo de personalidad que precisamente la D se le atribuye este nombre o se le da este nombre de dominante, que es una de las características precisamente de ese estilo de personalidad. Ese 3%, bueno, se dice que de la población, con estudios ya de de muchos test de personalidad y todo esto, pues que es aproximadamente el 3% de las personas, es el más bajo de los cuatro, que tiene este estilo de personalidad dominante. Entonces, ¿qué se dice de esta D? Se dice, bueno, aquí pueden ver un poco de, o sea, un texto, pero realmente tratamos de resumirlo lo más que pudimos, porque en verdad es mucho lo que se dice de cada estilo, pero tratamos de hacerlo lo menos posible, sin embargo, pues puede que para algunas personas digan que un montón de texto, pero créanme que fue lo más resumido que pudimos traerles porque no queríamos omitir ciertas cosas muy importantes también. Entonces, de este se dice que sus fortalezas es una persona decisiva, determinada, directa, enfocada en los resultados. Recuerden la estructura, enfocada en las tareas o enfocada en los resultados, es lo mismo. Es una persona líder y es solucionadora y es una persona visionaria. Entonces, estas son las fortalezas de este estilo de personalidad y ahora vamos a ver las limitaciones, que por supuesto también las tienen, todas las tenemos. En este D se dice que es una persona que pareciera, a veces parece y a veces es, pero la palabra es desconsiderado.
es una persona insensible, o por lo menos eso es lo que muestra cuando tiene esa D intensa arriba. Es una persona impaciente, es una persona posesiva, no analiza los detalles, no le gusta pedir disculpas, es impulsivo y también es una persona incapaz de relajarse. Bueno, dice que su mayor miedo o su mayor temor es que se aprovechen de él. Entonces voy a explicar así lo más rápido que pueda qué dice todo, o sea, cómo explicar, cómo juntar estas fortalezas con estas limitaciones y con este temor de un estilo de personalidad D, para que ustedes, por ejemplo, tengan una idea. Bueno, como es una persona que decide muy rápido, es una persona, o sea, nosotros decimos que qué bueno cuando pasa una emergencia estar al lado de un D. ¿Por qué? Porque ese D decide. Ese D es una persona rápida de mente y es una persona que como es así, como aparentemente insensible, y como es una persona directa y rápida, es una persona que toma decisiones. O sea, es la persona que se necesita en momentos de crisis. Es una persona que cuando hay que tomar una decisión para sacar un proyecto adelante, es una persona que decide y es una persona que decide y se determina, o sea, lo que decidió lo mantiene, es una persona determinada, es una persona muy directa, que incluso pues a veces no cae tan bien de lo directa que es, pero bueno, esa es parte de su personalidad. También es muy enfocada en los resultados, lo que hace que precisamente sea impaciente. ¿Por qué? Porque se impacienta con el bajo desempeño de las personas, porque como es una persona que lo que está es mirando el resultado, dicen que a un de no le pregunte cómo, simplemente muéstrele el resultado. Al de no le interesa cómo lo va a hacer, simplemente hágalo. Entonces, por eso es que se vuelve impaciente, porque es impaciente por cómo lo va a hacer, no sé, hágalo. Y bueno, es un líder o una líder definitivamente solucionador. Ya hablamos de que es una persona que cuando hay que solucionar, soluciona. Y es una persona visionaria y es una persona que ve incluso el marco completo de las cosas. O sea, y ahí están sus limitaciones, que no analiza los detalles. ¿Ven? ¿Por qué? Porque precisamente está viendo tanto el resultado, el marco completo, o sea, la visión a donde se va a llegar con eso, que no analiza el camino, no analiza los detalles, no analiza, ¿cómo así? Entonces, esto es parte de, había que hacer esto también, porque solamente está viendo el resultado. Entonces, esto por el lado pues del D. ¿Y qué quiere decir esto de que su mayor temor es que se aproveche de él o de ella? Bueno, precisamente es una persona que es multitarea, es una persona que es también muy competente, o sea, casi todo lo que hace lo hace bien y hace mucho por las demás personas, porque es una persona que todo el tiempo, como es incapaz de relajarse, entonces todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está haciendo, todo el tiempo está solucionando, todo el tiempo está mirando a ver qué más hay que hacer. Entonces es una persona que cuando siente que que se están aprovechando de él o de ella, es una persona que inmediatamente la perdemos. O sea, ahí mismo esa persona le estamos tocando su detonante de algo que inmediatamente, eh, ¿verdad? Se congela hacia la persona que siente que se está aprovechando de él o de ella. Esto sería pues más o menos como una breve explicación de lo que es el estilo de personalidad T. Dime tú, José, acerca de esto, ¿tienes algo que aportar? Pues yo lo explicaste súper bien. Yo lo único que aportaría es algunos ejemplos que ha pasado con los empresarios, por decir algo, decisivos. Un empresario quería hacer un CRM y quería implementarlo en la empresa. Me preguntó, yo le dije, mira que hay esas tres opciones. Cuando al otro día ya había contratado una de las empresas. Es decir, ellos van directos, ellos esa es la tarea y como son impacientes, entonces esa es la limitación, porque toman la decisión, pero puede ser que sea la mejor decisión o puede ser que no sea la mejor decisión, ¿sí? Entonces eso me pasó con uno. En las limitaciones veníamos varios empresarios, veníamos de una ciudad a otra, veníamos de Cali hacia Tuluá, y al empresario le entró una llamada de la colaboradora. Entonces empezó a enojarse, empezó a decirle, no, es que para eso le pago, o sea, le pegó una insultada a esa muchacha, pero impresionante, ¿sí?
Entonces son muy insensibles, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues que él necesitaba que en una vitrina ponerle un bombillo, una lámpara, una luz. Y se habían demorado 3 meses para colocar esa lámpara. Y claro, ya lo llamaron y ya él llevaba 3 meses y él dijo, no, pero es que esto no me llame para esas bobadas. Si no es capaz, me dice, yo me devuelvo y yo pongo ese bombillo. O sea, pero le pegó una insultada impresionante y él venía estudiando lo de las personalidades. Cuando paró el carro dijo, ah, creo que la cagué, ¿cierto? No, sí, pero ya se hizo consciente, ya se hizo consciente. Y el temor, esto es súper importante, Liliana, porque cuando uno está negociando con un D, si ellos sienten algo de desconfianza en la negociación, ya cuando se va a hacer la venta, ellos son muy directos y dicen, no, mira, esto no me gustó. ¿Sí? Entonces, si ellos sienten que hay algo que a ellos no les gusta, que no les llama la atención, ven algo, ellos tienen una intuición, todos tenemos una intuición, pero ellos sienten algo, ahí mismo desconecta, se paran, le dicen a uno que no van a hacer el negocio y salen y se van. ¿Sí? Entonces, esos son los casos que te podría explicar que me ha pasado con los empresarios tipo de... Y uno último, ayer fui a comprar algo en un supermercado con una tía y llegamos al supermercado y ella siempre va con un D muy alto. Entonces el cajero me vio y me dijo, venga, y él no es como su hijo, él es más sereno, ¿no? Es que el otro es, pero rápido, eso es así, 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 así. Entonces mira que y el muchacho nunca estudió personalidades, sin embargo logró detectar que la otra persona es de ritmo muy rápido y hay personas de ritmo más lento. ¿Listo? Entonces ese sería, y el caso que pues más puntual que tenemos es ahorita que ganó Trump las elecciones, que hemos dicho que es un D muy directo. ¿Listo? Sí, sí, no. Y qué bien esos ejemplos, por ejemplo, en tu experiencia con empresarios, porque eso es a lo que, en eso es a lo que estás enfocado, en ofrecer entrenamientos, voy a mencionarlo, precisamente a dueños de negocios, empresarios, equipos de trabajo, ¿verdad? Eso es en lo que estás enfocado y nos estás dando ejemplos eh, cotidianos, ejemplos que van a suceder y que suceden precisamente y es muy normal que un dueño de negocio sea un D, ¿verdad? Porque ellos inician proyectos, ellos son muy líderes, ellos son arriesgados, ellos son determinados, decisivos, entonces es muy probable, no quiero decir que siempre, pero es muy probable que los dueños de negocios sean un D, los líderes. Y yo, por ejemplo, como o sea, mi experiencia con esto de las personalidades se ha basado más que todo en la vida personal, en la vida familiar. Entonces, claro, yo también tengo vivencias, tengo experiencias de situaciones con un D, por ejemplo, volviendo a esto del D, porque, bueno, yo vivo, mi esposo es un D y es un D intenso, y de verdad que también todo esto en el hogar se ve, o sea, en el caso de él, ¿cierto? También, porque esa D, él la sube mucho en el trabajo y en ocasiones en la casa, aunque como que la pone a descansar, en la vida familiar ya se le baja la D o él quiere descansar de esa D, pero en momentos de crisis, digamos, donde hay que decidir, vuelve y se le sube. O sea, eso es lo que prevalece en él. Entonces, qué bueno que trajiste estos ejemplos de la parte empresarial, porque sucede mucho esto que dijiste. Y precisamente es porque él es muy impulsivo, por eso tal vez lo que comentaste de este empresario que decide muy rápido, pero también a la vez eso hace que no vean esos detalles y por eso es que necesitan tener un complemento, un copiloto de una persona que tenga un estilo que tenga lo que él no tiene. O sea, de eso se trata también. Cuando ya entendemos este tema, entonces ya también sabemos a quién deberíamos tener de copiloto, como dijiste ahorita cuando iba un de manejando. ¿Cuál es el copiloto ideal? El I que habla, ¿cierto? Y de hecho, bueno, vamos a pasar de una vez al siguiente para comenzar a hablar del I, que precisamente el copiloto ideal del D, en el caso de ir manejando, es un I. Toda persona que va a hacer un viaje largo, ¿a quién quiere llevar al lado? A alguien que hable, a alguien que ponga música, alguien que esté alegre. ¿Por qué? Porque necesita tener despierto al que va manejando el vehículo. Pero quiero dejarte que hables de Lee
porque lo tienes ahí también en tu personalidad. Entonces, es tu copiloto, de hecho, ¿cierto, José? Para Sí, que nos comentes. ese es mi copiloto y hay veces uno hace cosas, entre comillas, chistosas que uno dice, ¿y por qué las hago? Pero ya entendí por qué las hago, ¿sí? Entonces, el influyente, el 11% de la población, estas son estadísticas de una metodología, pero hay libros que traen otras estadísticas, estas no son las únicas, ¿no? Ujú. Entonces dice que es el 11% de la población. Las fortalezas son muy inspiradores, encantadores, no, pues cuando sea una reunión son muy buenos comunicativos, les gusta hablar y se comunica muy bien, creativos, siempre están listos. O sea, una reunión y vea, vamos a tal parte y están listos para salir. Hacen cumplidos, son muy detallistas con la palabra, con todo eso. Optimistas, eso están ahí, siempre es con esa actitud, usted los ve con esas ganas de hacer las cosas, con ese entusiasmo, ¿sí? Y les gusta llamar la atención, ¿sí? Entonces, ese estilo de personalidad, creería yo que es uno de los que más se percibe también, tanto el D como el I se perciben muy rápido porque ellos quieren llamar la atención y ellos siempre buscan estar muy activos porque recuerden que son extrovertidos y son de ritmo también rápido, ¿sí? Limitaciones, como todo tiene su fortaleza y hay unas cosas que tienen sus limitaciones. Indisciplinados, ¿sí? Improductivos. ¿Por qué improductivos? Porque se ponen a charlar. Como les gusta hablar, entonces empiezan a hablar, 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 hablar. Y si tienen esa otra persona al lado, entonces encuentra un i con otro i y se ponen a hablar y se vuelven improductivos. ¿Sí? Ahí sigue la otra, habla mucho. Entonces, como habla mucho y habla mucho, se vuelven productivos y distraídos. ¿Por qué distraídos? Porque están hablando y no ponen atención. No tienen prioridades. Ellos, como su enfoque no es la tarea, entonces la prioridad es la que de pronto le diga a otra persona. Son inconstantes, están en una actividad, después están en otra actividad y vuelven y pasan a otra actividad o se devuelven a la primera actividad, entonces son muy constantes. Baja escucha, como les gusta hablar y quieren estar hablando y hablando y hablando, entonces no escuchan al otro. Cuando el otro está hablando, él quiere hablar e interrumpirlo. Entonces, y la última, son muy desorganizados, ¿sí? Entonces, te voy a dar unos ejemplos y el mayor temor es el rechazo y la pérdida de aprobación. Entonces, un ejemplo de las fortalezas. Cuando hacemos las reuniones con empresarios, buscamos que en la mesa casi siempre se siente un I. Esa es una clave, ¿sí? Que en la mesa se siente un I. ¿Por qué? Porque si colocamos todos D, pues eso se vuelve una guerra. Entonces siempre buscamos, no, en serio, siempre Cuatro buscamos, líderes ahí sentados, tremendo. no, eso es cada uno siendo muy directo. Entonces siempre buscamos que se siente un I, porque el I llama la atención, es comunicativo, quiere llevar como la gente, o sea, es muy bueno en que la reunión se dé muy bien, ¿sí? Es muy Entonces, alegre. y es muy alegre. Entonces, eso es algo que hacemos que en las mesas de trabajo se siente un I. ¿Cuál es el problema si se sientan dos I seguidos? No los podemos poner juntos, porque empiezan a hablar. Entonces uno dice, venga, dejen el desorden, sí, porque ellos empiezan a hablar. Entonces mire que esos pequeños detalles ayudan mucho en una reunión, ¿sí? Limitaciones. Un día un empresario nos invitó a su empresa, a su sala de juntas muy bonita, y empezó a sacar, ese día si no sacó 10 proyectos, fueron poquitos. Y el proyecto uno y el 2 y el 3 y el 4 sacó una lista de 10 proyectos. Y nosotros, 10 proyectos, ¿y por cuánto va? No, 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 yo lo estoy haciendo a este, a este, a este, a todos les hace. Entonces, eso los hace improductivos porque se empiezan a hacer muchas cosas. Entonces, cogen uno, no les gustó porque se aburren rápido, entonces van y cogen el otro. Y ya no les gustó, entonces cogen el otro. Y cogen el otro y se vuelven inconstantes. Creo que en la Biblia no lo recuerdo bien, pero dice que uno no puede ser inconstante en sus caminos, algo así, no lo sé bien. Pero entonces uno tiene que ser muy constante y eso es lo que dice John Maxwell, que una de las cosas del éxito es ser
constante. Y por último, el rechazo con el temor. Estaba yo en una oficina y llegó un I, muy I, un alto I. No sé si ya he contado la historia. Entonces llegó el I, entonces llegó con pan y queso, ¿sí? Y llegó allá todo feliz, contento, y le digo yo, no, es que estamos rodeados de idiotas. Y ahí mismo se enojó, no, ¿cómo así? Que yo no sé qué. Y yo le saqué este libro. Este es un libro que habla de personalidades y habla de los colores que estaba hablando Julián ahorita. Entonces él se sintió rechazado, ¿sí? Y al sentirse rechazado, ya se iba a enojar por una bobada de esas, ¿sí? Entonces, como uno ya lo conoce, entonces después me dijo, no, y me abrazó y me dijo, no, 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 chino, yo pensé que verdad me estaba hablando así. Entonces, en la parte empresarial, recomendaciones, son muy buenos para comunicar, son muy buenos para hablar con la gente y para conectar, ¿sí? Y las limitaciones que se distraen mucho y son muy inconstantes, Juliana. Ahora no sé tú qué nos puedas aportar de tus experiencias también Con con el el libro. I. Sí, Sí, no, bueno, mientras estabas hablando, tenía yo aquí en mente una amiga y sinceramente, pues con todas estas fortalezas y limitaciones, realmente, como dijiste bien, o sea, el D y el E son los más fáciles de detectar porque, o sea, una persona ahí, voy a colocar de nuevo la diapositiva de la I, es una persona pues que, a ver, no es que le guste tanto llamar la atención, es que la llama. O sea, es que es una persona que es interesante, es una persona que de hecho es muy colorida para vestir, suele gustarle mucho esa parte. Entonces es una persona que siempre está como bien presentada, es como muy normal pues que siempre esté bien presentada, es una persona que llama la atención, es una persona que cae bien, y estaba yo aquí pensando pues en alguien que justamente yo sí, definitivamente esta persona que tengo en mente es una I porque es así, o sea, ella por donde va llama la atención, pero también tiene eso que estabas mencionando, o sea, ella en tareas donde tenga que sentarse a hacer algo es inconstante, ella lo que no está disfrutando no es una tarea para ella, entonces sí, pero bueno, pero aún así es una persona que ha sacado adelante un proyecto muy bonito, su empresa. Entonces quiere decir que que si aprende a trabajar y aprende a controlar, porque ella pues ha venido un poquito estudiando también este tema, ha entendido que cuáles son esas limitaciones y cuando las detecta en ella, entonces inmediatamente, ¿verdad? Reflexiona y entiende que debe hacer un cambio, porque en ese momento esas limitaciones están controlando la personalidad. Entonces, bueno, pasemos a la S, que es la letra verde. Y bueno, en este caso, pues, bueno, tanto tú como yo tenemos esa S de piloto, ¿cierto? Solo que tu copiloto es la I y mi copiloto es la D. Pero bueno, dinos un poco sobre esta S para ya como llegar rápido a la otra y que no nos gane el tiempo porque sí queremos hablar de las cuatro. Cuéntanos cosas sobre esta S, que tienes tanta listo, no, experiencia en la mira, parte empresarial. mira que la S es súper importante en la parte comercial porque es el 69% de la población, o sea, y en los reportes que hemos hecho, uno al principio diría que no, pero a medida que uno va haciendo reportes, siempre va a salir la S, ya sea primera o de segunda. Y hay en ocasiones de tercera, pero sí muchas veces sale la S. Entonces, en la parte comercial, los que quieran aumentar sus ventas, tengan en cuenta que la mayoría de las personas tienen ese, ¿sí? Entonces, el mayor temor es la pérdida de seguridad o que los confronten. Y ahora te cuento algo chévere que me pasó. Fortalezas, somos muy serenos, amables y agradables, caemos bien, ¿sí? Somos muy pacientes, alta escucha, escuchamos muy bien. Yo diría que uno de mis dones es saber escuchar a las personas. Somos muy estables en las relaciones, en los trabajos. Nos gusta trabajar en equipo porque recuerde que nos gusta estar con las personas, ¿sí? O sea, como nos gusta estar con las personas, entonces nos gusta trabajar en equipo. Somos muy empáticos, eh, caemos bien y también somos eficientes y muy organizados, ¿sí? Entonces, todas esas partes son muy buenas de la S.
No sé si tú quieras hablar de las limitaciones, porque pues Bueno, tenemos, vale. Bueno, las limitaciones de la S. Indeciso e inseguro. Evita las responsabilidades. Le cuesta decir que no. Lento para arrancar y relajado. Se compromete demasiado. Resistente al cambio y no se orienta a las metas. Bueno, precisamente como yo tengo esta S también de piloto, entonces yo sí definitivamente considero que tenemos eso, ¿cierto? A mí a veces me cuesta decidir y de alguna manera la inseguridad que tengo en algunas situaciones, porque vamos a lo mismo, esas como, o sea, este salió al final mi reporte como primera letra, porque recordemos que pues que ya la precisión nos la da un reporte que ya se hace de manera profesional. Entonces, esa inseguridad de la S es precisamente porque al estilo S le gusta sentirse estable y seguro, o sea, trabaja para eso. Al S prefiere mantenerse en una estabilidad, en una rutina, que, que sentir la inseguridad. Entonces, esa inseguridad que tenemos de limitación, porque también a la vez es el miedo, es el temor que tenemos, entonces hace que nos volvamos a veces indecisos para algunas cosas. Nos cuesta decir que no, y por eso es que también somos permisivos en muchas cosas y cuando menos pensamos estamos llenos de compromisos y eso no es tan bueno. O sea, pero precisamente es porque permitimos y no somos, o sea, nos cuesta mucho decir que no. El tema de lento para arrancar, yo lo uno a que nos gusta trabajar en equipo. Por ejemplo, yo, cuando algo es en equipo, yo arranco súper bien. O sea, el problema para mí o conmigo, en mi caso, es arrancar sola. Y por eso es que yo siento que esto de trabajar en equipo para la S es supremamente importante, porque un S sabe que hay un equipo con el que va a arrancar un proyecto porque al S no le interesa llamar la atención, le interesa es que el proyecto se haga. Entonces, si hay un equipo, por ejemplo, nosotros dos estamos acá porque nos equipamos. Yo siento que por los dos CS difícilmente lo hubiésemos hecho solos. Entonces, el hecho de que José y yo nos pusiéramos de acuerdo para hacer esto hizo que se diera. Aunque seamos lentos, aunque evitemos muchas tareas, porque somos enfocados en las personas. Pero el hecho de habernos sentido equipados y también que estamos equipados pues con Global Minds, que nos está soportando en producción y todo esto está haciendo que lo hagamos, que estemos llevando este proyecto adelante. Entonces, quería o sea, comentar eso de que es una experiencia, por ejemplo, que yo vivo en el momento y yo soy ese. Entonces, eso quería comentar. listo, mira que como colocar ejemplos, eh, las fortalezas en una empresa tenían un fotógrafo, pero ese fotógrafo no sabíamos por qué ese fotógrafo era tan bueno, ¿sí? Porque entró un fotógrafo que no fue bueno, en cambio entró otro que era muy bueno, entonces dijimos, pero ¿por qué es tan bueno? Claro, era bueno porque era muy ese y era muy paciente. Entonces el fotógrafo iba y le decía, no, no, hoy no puedo, venga mañana. El fotógrafo, bueno, listo. No, 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 tómeme la foto aquí, pero espere 3 horas y yo ya vuelvo. Y el fotógrafo esperaba, ¿sí? Entonces era muy paciente y el éxito de ese fotógrafo decía, no, mándeme ese fotógrafo. ¿Por qué? Porque el éxito de él eran esas fortalezas que tiene el S, ¿sí? Escuchaba, muy paciente, ¿sí? Entonces, todas esas fortalezas hacían que se convirtiera en muy buen fotógrafo. Y el otro podía tomar mejores fotos, pero querían ese fotógrafo por esas cualidades. ¿Listo? Por Y esa ahora, empatía, sí. claro, y ahora las limitaciones de otra persona en otra empresa tenía dificultad para decir que no. Todo lo que le decían, decía que sí, decía que sí, decía que sí. Cuando dio esta charla, se dio cuenta, se hizo consciente, porque recuerda que esta charla es para que la gente se haga consciente, se hizo consciente y empezó a decirle a la gente que no, empezó a pensar en él. Uh -huh. Y entonces le dijeron que ya era mala gente. No, es que usted ya es muy mala gente.
vea, es que usted ya no me hace el favor, vea, es que usted ya no me presta plata, es que yo ya no... Y entonces un mundo de cosas que él siempre decía que sí. Entonces, ¿qué aumentó en esa empresa con esa persona? Aumentó la productividad, ¿sí? Porque ya no le hacía la tarea al otro, sino que hacía sus propias tareas, ¿ok? Y otro caso ya para finalizar, hay una empresa que vende productos en Estados Unidos por teléfono y tenía un cobrador S. Cuando vio la charla, dijo, no, él hay que sacarlo y dejarlo solamente porque era servicio al cliente y cobraba. Hay que dejarlo solamente en servicio al cliente y no lo puedo dejar para cobrar. ¿Por qué? Porque el S no es bueno para cobrar. Y él detectó eso. Cuando cambió esa persona de puesto, la empresa le incrementó la productividad, porque puso uno que es bueno para cobrar y a él para servicio al cliente. Entonces mira lo que puede pasar ubicando bien a las personas. Ubicando bien a las personas y teniendo esta información, José, pues que por eso es que qué bueno que podamos llevarle estas transmisiones, las compartamos, las recomendemos y bueno, y muy importante que nos traigamos a nosotros y las veamos. Aquí por aquí hay unos saludos, José, para que pues interactuemos con nuestra audiencia. Dice Cris González, saludos desde Puerto Rico, gracias Cris, encantada de Saludos, Cris. saludarte. Bueno, lee este, José. Alba, Janet Patiño. Saludos desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Alba. Saludos, Alba. Muchísimas gracias por estar conectada y espero que te estemos agregando mucho valor. Bueno, genial. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la última letra, que es la C. Y esta es ya la voy a poner, la letra C. Bueno, recordemos los colores. La C es azul, la S es verde, la I es entre amarilla y naranja y la D es roja. Bueno, ahora hablemos de la C. Esta C, el concepto que se le da a la palabra es que es una persona correcta. Y estamos hablando de que es aproximadamente el 17% de la población y sus fortalezas tienen mucho que ver con la C precisamente. Es una persona cumplidora, correcta, cautelosa, calculadora, pero bueno, es una persona que es muy analítica, siempre pensando como en la perfección, o sea, eso es precisamente lo que quiere siempre, hacer las cosas perfectas, con altos estándares de calidad, es una persona cumplidora con todo lo que tiene que hacer, honra la lógica y los datos, y es una persona cautelosa, calculadora y precisa y sistemática. Es una persona que le gusta hacer todo bajo un sistema, o sea, si lo probó y el sistema funciona, ahí lo tiene, o sea, lo usa, lo adopta. Las limitaciones de un C, bueno, es una persona temperamental, es una persona que tiende a ser negativa, crítica, rígida, legalista, poco sociable, planifica mucho y prefiere trabajar solo o sola. Bueno, de las fortalezas, que es analítica, bueno, eso es muy bueno, porque es una persona que prevé, que analiza y bueno, y ayuda mucho a evitar cosas graves, pero es una persona que analiza demasiado, entonces por eso es que se le puede volver una limitación porque planifica y analiza demasiado. Y precisamente que sea perfeccionista está en fortalezas, pero también por muchas veces querer que todo se haga ya demasiado bien, entonces ya eso también se le puede volver una limitación porque se queda ahí pegado o pegada, ¿cierto? Bueno, que sea cumplidora, eso definitivamente es una fortaleza y es muy fácil de detectar a una persona con esa personalidad cuando vemos que es cumplida con todo. Es una persona que de hecho, si no cumple con algo y no lo entrega bien y no lo entrega de calidad, es una persona que ahí viene su mayor temor, la crítica. Pero en este caso, cuando siente que no hace las cosas así de bien, la primera persona que se critica es él mismo. Ahora, ¿le afecta que lo critiquen también? Por supuesto que sí. ¿Y por qué le afecta? Porque ese es su mayor temor, porque ese es como ese detonante de un C. Porque es una persona que si se tiene que quedar toda la noche haciendo algo para entregarlo bien, lo hace.
y que tal vez vengan y le critiquen el puntico negro, dentro de todo lo que hizo bien, es una persona que en eso es muy sensible, muy delicada. Entonces, eso es lo que hace que tenga ese temor de la crítica, pero yo diría que el mayor problema es la autocrítica, porque todo lo quiere hacer tan bien que siempre está revisando, lo hice bien, ay no, tengo que corregir esto, no, así no, puedo mejorarlo. Entonces es una persona que va mucho como a esa perfección, pues que vamos a lo mismo, ya en exceso no es tan bueno. ¿Qué dices tú de esto, José? Porque estamos ahí como ya con el tiempo. No, súper, súper lo que acabas de decir y los errores y los ejemplos que les podría dar que me ha pasado con los empresarios. Pues teníamos un empresario que tenía una personalidad, tenía una empleada muy C, trabajando en servicio al cliente y en ventas, pero era demasiado C. Vio la charla, lo mismo que estamos viendo acá, y me dijo, yo creo que la estoy embarrando con tal persona. Yo le pregunté por qué, le hice algunas preguntas, me dijo no, porque yo creo que ella debe estar ubicada en otro puesto. Entonces hicimos una reubicación del puesto, la muchacha estaba que se retiraba, estaba que se iba porque estaba en un puesto de trabajo que no era lo que a ella le gustaba, porque ella al ser muy C alto le gustaba las tareas y estaba en algo que era de personas, ¿sí? Estaba en algo de servicio al cliente, de soporte de servicio al cliente y la pasaron a la parte administrativa. Y el empresario me llamó y me dijo, no, José, estoy contento, estoy feliz, gracias, porque está ahí y creo que ya es una de las administradoras de una de las unidades de negocio de él, ¿sí? Porque logró ver todas esas características que ella tenía, perfeccionista, que le gustan los datos, toda esa información, ella la maneja muy bien. Entonces, mira, eso que es tan importante, conocer bien ese estilo de personalidad. Y al otro lado, las limitaciones. Estábamos en un entrenamiento estábamos mirando un puesto de trabajo de unas personas, entonces entraron unos asesores nuevos a trabajar. Entonces hacíamos algo como un plan canguro, que era colocar el asesor nuevo y se lo damos a uno de los mejores vendedores de esa empresa. Cuando le dijimos a la vendedora que saliera con el nuevo, decía, no, no, es que no puedo, es que estoy ocupada, que tengo que ir al médico, que tengo... No, sacaba miles de excusas y nosotros, pero tan raro, ¿por qué no quiere tan mala gente? O sea, al principio decíamos, pero ¿por qué no quiere salir con la persona a ayudarle? Cuando empezamos a mirar bien lo de las características del C, dice que prefiere trabajar solo. Es decir, para ella era una pérdida de tiempo salir con otra persona a darle una inducción. Pero pensábamos que era mala gente. No, no es mala gente, quiere trabajar sola. Y le miramos la agenda a esa persona, a esa vendedora, y claro, súper organizada, cuando tenía que hacer las citas. No, no, eso era una cosa súper bonita, la agenda de ella. Entonces, ahí logramos detectar qué tan intenso es ese C para ese puesto de trabajo, ¿sí? Y por último, un día la criticamos, le dijimos una bobada de la agenda, le dijimos algo de la agenda, y claro, como ya sabíamos que era un C alto, ahí mismo se estaba enojando, ¿sí? Entonces uno empieza como a mirar todos estos estilos, a mirar todas estas cosas para poder tener como esas intensidades y ya pues finalizando, Liana, yo le recomendaría a las personas que tenemos un reporte, nosotros, tú, yo, podemos hacer unos reportes muy profesionales para que las personas puedan, ¿sí? Saber bien su estilo de personalidad. Porque hay gente que lo hace a ojo, lo hace en una hojita que encuentran por ahí en la calle y hacen una hojita, dicen que tienen tal estilo y van y se encasillan. ¿Recuerdan las casillas? Ujú. Entonces se encasillan en eso, en ese estilo. Y la recomendación, Juliana, para todos los que nos están viendo, tanto en directo como después, es que se hagan un reporte muy profesional. Sería la recomendación que yo hago y es la recomendación que yo le echo a los empresarios y es lo que hemos hecho para que ellos tengan éxito. Ahora no sé tú qué nos quieres aportar a la audiencia, Juliana, No, de eso todo lo que que vimos hoy. dijiste súper bien, José, porque definitivamente, eh, o sea, una cosa es, bueno, primero todos los ejemplos que has puesto, maravillosos, porque eso era lo que queríamos que nuestra audiencia pues se llevara hoy, de que conociendo esas fortalezas y a la vez también las limitaciones de cada estilo de personalidad,
entonces le saquemos el mayor provecho, tanto a una como a la otra, ¿cierto? Porque bien podemos aprovechar lo positivo de ese estilo si lo identificamos en un colaborador o incluso en alguien de la familia o incluso en nosotros mismos, como también sabemos cuáles son esas limitaciones, entonces pues neutralizarlas, porque no nos sirve tener esas limitaciones llevando el control de nuestro estilo de personalidad. Y con eso que mencionaste precisamente, pues el reporte, que como bien dijiste, tanto tú como yo somos personas certificadas y con la licencia para hacer para hacer este test de una manera profesional, y ahí es donde le va a salir ya la precisión de qué tan alto tiene cada uno de estos estilos, y entonces ahí va a entender y va a entenderse y va a aplicar todo esto que hemos comentado aquí en este programa, José. Entonces, bueno, ya si quieren saber de qué se trata este test de personalidad profesional, entonces nos contactan y bueno, nosotros con mucho gusto les damos la información de acuerdo a esto que se van a realizar. Bueno, José, sería esto entonces. No se pierda la próxima edición, que va a estar genial. Vamos a hablar de la comunicación, porque así como tenemos fortalezas y limitaciones, cada estilo de personalidad tiene una manera en la que le gusta comunicarse o más bien recibir la comunicación, y no como normalmente venimos haciendo, que le hablamos a la gente como le hablamos a todo el mundo. Entonces ese es nuestro lenguaje materno, como yo le hablo a todo el mundo, pero resulta que cada personalidad tiene una manera en la que quiere recibir la información. Así que bueno, nos vemos. De mi parte, muchas gracias a todos y a ti, José. Juliana, muchísimas gracias a ti también por la invitación. Muchísimas gracias a la audiencia, a los que están conectados, los que se van a conectar después. Y como dice nuestro mentor John Maxwell, esperamos haberles agregado valor. Dios los bendiga, Juliana, y que tengan un feliz día. Claro que sí, gracias. Aquí estamos, de la mano contigo y preparándonos para ofrecerte las mejores herramientas para el desarrollo de tu marca. Global Minds Network.